Bueno, Señor, ¿qué tal? ¿Qué tal a ustedes? Muy buenas tardes. Que Dios nos continúe bendiciendo. Que tengan muy buen provecho en esta tarde. De manera que CBP Noticias le acompañe en todo el transcurso de estas 2 horas que estaremos con ustedes dándole a conocer las principales o los principales acontecimientos que han surgido en el mundo hasta ahora. Acontecimientos que lo analizamos desde el punto de vista económico, científico, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista teológico, bíblico, profético, para que de esta forma nosotros tengamos una visión de los sucesos acaecidos en el mundo cuyos protagonistas somos nosotros los seres humanos, y atendiendo a esta visión del mundo, pues les presentamos otra visión, y esa visión es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que vino a traer buenas nuevas, o mejor dicho, buenas noticias para el mejor desenvolvimiento de los seres humanos aquí en el planeta Tierra, y Él nos ofrece 100% más de lo que nosotros dejamos en el mundo, y después la vida eterna. Así es que le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad y le pedimos que nos acompañen a ustedes y a nosotros de este lado en cabina para que le llevemos las más poderosas informaciones con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es CBP Noticias. Así es que de inmediato vamos a tener una lectura bíblica para que de esta forma nosotros comencemos a enrolarnos en lo que la palabra de Dios dejó marcado, ¿verdad? Dejó profetizado para que nos guiásemos por ella. Y vamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En el capítulo 2, a la altura del versículo 7, vamos a tener la palabra de Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Bien, señores, dando como inicio este programa de noticias que revelan la condición en que está viviendo el mundo. Pero cuando nosotros observamos esta revelación que como noticia ha sido dicha antes de que sucedan, y por eso se llaman profecías, dice que ya está en acción el misterio de el inicuo cuyo advenimiento es por orden de Satanás. Cuando nosotros observamos cuáles son las bases de el gobierno de Satanás, nos damos cuenta entonces de que la iniquidad tiene que ver exactamente con las variables que le dieron orígenes, ¿verdad?, a las diferentes formas de presentarse este inicuo. Primero, matar. Segundo, robar. Y tercero, destruir. Si analizamos entonces la actividad de los seres humanos desde tiempos inmemoriales,
Si ponemos como ejemplo el siglo I, como si ponemos los siglos anteriores a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que el proceder de los seres humanos, pues ha sido la rebelión contra Dios, la cual ha traído como consecuencia de que el hombre actúe conforme a su corazón. A pesar de que el libro que el apóstol Pablo, o la carta que el apóstol Pablo le envía a los romanos, que se denomina el libro a los romanos, nos dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su terco corazón fue entenebrecido. Entonces, la sabiduría del ser humano, sin dejarse guiar por el Espíritu de Dios, se convierte automáticamente en las tres variables en que se basamenta el régimen o el gobierno satánico, que es matar, robar y destruir. Por eso, cuando analizamos la historia, vemos el proceder del hombre que, para sobrevivir, ha dividido el mundo, ¿verdad?, en países, en fronteras. Dichas fronteras todas están amenizadas por un grito de independencia. Ese grito de independencia ha sido la sangre derramada de los propios hermanos, los propios seres humanos. Y así, pues, dividieron el mundo en continentes. Por ejemplo, el continente europeo invade al continente americano. El continente americano, pues, prácticamente es despoblado por causa de la criminalidad, el ajusticiamiento, la muerte ocasionada por el Imperio Europeo. Más adelante, los pueblos, por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, observamos que para lograr obtener sus libertades del yugo europeo, entonces volvieron a derramar sangre, a pelear. Pero todos estos propósitos de que todos los países tengan que independizarse en base a las guerras es producto del inicuo. Por eso dice la palabra de Dios que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, podríamos observar la historia, por ejemplo, de Puerto Rico y las primeras hombres puertorriqueños que estuvieron allí. ¿Quién los mató prácticamente a todos? Exterminaron esa raza, ¿no? Pero si nosotros seguimos investigando, ¿cuántas guerras se libraron en República Dominicana? Si seguimos investigando, ¿cuántas se libraron en Jamaica, en Cuba? Solamente para hablar de algunos países del Caribe. Todavía es todavía, y la Organización de las Naciones Unidas, teniendo como dependencia la Organización de Estados Americanos, pues se reúnen ayer y dan un veredicto, ¿verdad?, con respecto a Venezuela. Aún siendo Venezuela un país totalmente independiente, ¿no? Y esto trae como consecuencia de que cada país ha tenido que librar una guerra para hoy enarbolar una independencia. Pero todo eso es debido a que todos los participantes en estas independencias, en estas guerras,
en estos gritos de libertad es por el hecho de que el inicuo viene con prodigios mentirosos a engañar a toda la humanidad. De esta forma, hasta hoy, 2018, se discute la carrera armamentista. Y vemos, por ejemplo, el caso de ayer, la noticia de ayer, en donde dicen países del Medio Oriente, principalmente como Irán, que va a continuar con su enriquecimiento en materia de uranio, que es materia prima para hacer las bombas nucleares. ¿Con cuál motivo? ¿Con cuál objetivo? Conseguir la obra inicua del maligno. Sin embargo, tenemos la oportunidad que en medio de toda esta situación que nos presenta el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, todo el que está en contacto con esta programación, podemos tener la oportunidad de librarnos o tener un ayudador en medio de esta situación. Dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces opera un poder muy fuerte, ¿verdad?, que es originado en la mentira. Ahora, ¿por qué? Porque el infierno está dirigido principalmente por el padre de mentira, que es Satanás. Entonces, de esta forma, nosotros observamos el proceder de los seres humanos en estos últimos tiempos. Y es que el misterio de la iniquidad está funcionando. Si nosotros logramos hacer un análisis de la élite que dirige el mundo, nos vamos a dar cuenta que está constituida por sociedades secretas y que estas sociedades o estas instituciones que en algún tiempo le llamaron secretas, pero que no son secretas porque realmente es reconocida por sus acciones en el mundo, ¿no? Aunque sí manejan todos los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación lo manejan, y es cierto que dentro de un programa institucional se manejan 4 poderes, que es el poder del gobierno, el principal poder, el poder del gobierno, y el poder, el segundo, aunque institucionalmente no sea así, pero el segundo son los medios, quien maneje los medios de información. Quien maneja los medios de información tiene poder. Tiene poder. Ustedes no se imaginan la lucha que hemos tenido nosotros en este ministerio, tanto televisivo como radial, para caminar en medio de tantos medios de comunicaciones que realmente no están enarbolando la verdad de Dios. Ustedes se imaginan la lucha que tiene un ministerio que trae a la luz la verdad. Ustedes no se imaginan. Es mucho antagonismo muy fuerte. Y es precisamente por el hecho de que hay una lucha de intereses. Una que la dirige la élite que tiene el mundo, ¿verdad? Y es quien gobierna el mundo. Y que está formada por diferentes organizaciones que mucha gente no conoce, ¿no? Pero son los que manejan. Miren, esto está en una forma tan desproporcional que esta élite maneja o es equivalente al 1%, de todos los recursos. Es decir, que de 7,000 millones de personas, los recursos que son manejados
a nivel de los millonarios que manejan el mundo, ese 1% tiene todas las riquezas, la cual el 99% no la maneja. Entonces, es por esto, amado, que este principio del misterio y el accionar del misterio de la iniquidad tiene que ver por el advenimiento que es por obra de Satanás. De manera que si nosotros logramos entender, comprender de que tenemos que salir de este misterio porque es difícil de entender para poder luchar contra él, para poder sacar a mucha gente que está envuelto en este misterio de la iniquidad, envuelto totalmente, o si no, están influenciados por este misterio. Pero para poder salir de ahí, amado, tiene que ser con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios siempre vamos a estar envueltos en este misterio. Y entonces siempre vamos a estar enrolados en un engaño de iniquidad, y estos forman parte de los que se pierden. Y dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La salvación es la espina dorsal del Evangelio de Jesucristo. Y viene precisamente a través de aquellas sociedades que mataron a Jesús, sociedades que en ese entonces podrían denominarse secretas, pero que en definitiva se reunieron y dijeron, tenemos que salir de este que dice que es la verdad, porque el mundo entero pues yace en el poder del maligno, y el maligno es mentiroso desde el principio. De manera, amados, que vale la pena el nosotros lograr entrar en el conocimiento de la palabra de Dios y hacer una evaluación. ¿Cómo se está manejando el mundo? ¿Cuáles son los objetivos de la élite que dirigen el mundo? ¿Cuáles son los acontecimientos que nosotros estamos mirando diariamente? ¿Qué propone el mundo? Ahora, ¿qué propone Dios a través de las Sagradas Escrituras? Son cosas que tenemos que evaluarlas para entonces nosotros decidir hacia qué lado debemos caminar. Por eso dice las Sagradas Escrituras, paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda, porque hay dos sendas. Una senda que te hace caminar hacia los proyectos, los propósitos del sistema del mundo, y otra senda que te hace caminar a los propósitos y proyectos de Dios. Así es que dejamos en ustedes el ánimo de pensar hacia dónde voy, hacia qué camino debo escoger. ¿Tomo los proyectos y los objetivos del misterio de la iniquidad que dirige el mundo? ¿O me voy en el proyecto que ya nos entregó nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Está en usted y está en nosotros el pararnos en los caminos y reflexionar hacia dónde debo llegar. Hacia el mundo, y hacia dónde me lleva el mundo, hacia Jesucristo y hacia dónde me lleva Jesucristo. Así, señores, nosotros pues terminamos esta primera parte de introducción del programa CBP Noticias. Miren, señores, y el calor continúa la ola de calor, principalmente un verano bastante fuerte, un verano bastante cálido, vientos cargados de altas temperaturas. Y vamos a dejar que nuestro hermano Humberto nos prepare un vasito de agua y nos
prepare ahí el consejo que tenemos de los vasos de agua que debemos tomarnos al día, dado que ahora mismo es importantísimo la hidratación. Precisamente las instituciones gubernamentales con respecto a la climatología nacional, así como todos los climatólogos de todos los países, están advirtiendo sobre inclusive el tipo de ropa que uno debe de llevar. Uno por respeto, ¿verdad? Viene presentado con corbata y esto, pero verdaderamente que el calor es bastante fuerte, ¿no? Aún los acondicionadores de aire, pues a veces no soportan y comienzan a tener defectos precisamente por las altas temperaturas. Así es que, mi hermano Humberto, vamos a aconsejarle a la gente sobre estos vasitos de agua que debemos tomar. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Muchas gracias a este consejo. Y siempre le preguntamos a nuestro hermano Humberto si tomó agua hoy por la mañana. Hoy sí, bueno, ahora sí, ya sí. Yo también me tomé mi vaso de agua en la mañana, temprano. Esto es importantísimo, señores, porque nos ayuda a la digestión, nos hidratamos temprano. Es bastante importante no dejar deshidratar. Ustedes saben que el cuerpo humano pues está constituido por una 3/4 parte de lo que tenemos en el cuerpo es agua. Entonces es importantísimo, inclusive para la oxigenación de la sangre. Ustedes saben que los pulmones necesitan, pues porque ahí se oxigena la sangre, el hígado necesita agua, ¿no? Y más que el sistema digestivo. Todo el cuerpo hormonalmente nuestro cuerpo necesita de ese preciado líquido. Así es que esto me recuerda mucho cuando nuestro Señor Jesucristo se pone de pie y alza la voz y dice: el que tenga sed en el último día de la gran fiesta. En este último día de la gran fiesta, el pueblo recuerda, uno de los recuerdos que tiene el pueblo en esta fiesta es cuando ocurrió un milagro de Dios de que de la piedra brotó agua. Y el pueblo estaba pues desesperado. Y cuando ellos estaban en este día de la fiesta, ellos utilizan una piedra y le echan mucha agua. Y ahí Jesucristo alzó su voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y le daré agua que salta para vida eterna. Qué bueno es el Señor. El que tenga sed, venga a mí y yo le daré el agua que salta para vida eterna. Y aún dijo que el que tome de esta agua, dijo Jesús, no tendrá sed jamás. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, señores, vamos a hacer partícipe también a ustedes, como no, hermano Humberto, de
los consejos. Hoy, ¿cuáles consejos tenemos, hermano Humberto? Creo que es las distracciones. Las distracciones tenemos ahí, nosotros hemos preparado en cuestión de educación vial, siempre queremos decir esto en los programas, que la República Dominicana, las instituciones que tienen que ver, el Estado Dominicano, todo se circula en el Estado Dominicano, que es quien dirige todas las instituciones del país, pues debe tener un sistema de enseñanza-aprendizaje con respecto a la educación vial. La educación vial es importantísimo, reduce los accidentes, porque de todas formas, desde que un niño comienza a ir a la escuela, ya está ocupando un lugar en el tránsito, ya transita por las calles. Y el que transita por las calles debe de conocer las leyes de tránsito. Y voy a repetir esto siempre, debe ser una materia en las escuelas, las leyes de tránsito. Así como también la Constitución debe ser de conocimiento en las escuelas. De manera que siempre debe de existir un eje transversal, educativo, de manera que nuestros estudiantes pues puedan comprender las leyes para poderlas respetar, porque de todas formas dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13 que debemos respetar las leyes de tránsito. Y estuvimos haciendo un análisis rápido sobre la motivación de la ocurrencia de los diferentes accidentes, por ejemplo, en autovías. En autovías no deben de haber accidentes, puesto que solamente hay un carril para subir y otro carril para venir, para ir y para venir. No debieran haber accidentes, pero muchas veces las distracciones traen como consecuencia los accidentes. Por eso nosotros vamos a ponerles a ustedes este consejo con respecto a lograr poner un granito de arena, ¿verdad? Porque a veces nosotros le pedimos ayuda a Dios, pero hacemos lo contrario de lo que Dios dice. Si le pedimos ayuda a Dios, vamos a hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Vamos a respetar las leyes de tránsito. Así que, hermano Humberto, vamos a compartir este tema con la gente. La conducción es una tarea compleja que requiere un alto nivel de atención. Sin embargo, frecuentemente observamos a conductores envueltos en distintas tareas no relacionadas con la conducción mientras están a los mandos del vehículo. Estas actividades van desde conversar con los acompañantes, manipular la radio, fumar, el aseo personal o incluso leer. Con el avance de las tecnologías, a estas distracciones se añaden otras cuya sofisticación es mayor. Hablar por el manos libres, configurar el GPS, enviar SMS o el popular WhatsApp se añaden a las ya conocidas distracciones clásicas. Cualquier tarea realizada durante la conducción que no tenga como último fin el manejo del vehículo es potencialmente peligrosa y puede provocar un accidente.
La distracción aparece como factor concurrente en 4 de cada 10 accidentes con víctimas y es la primera causa de siniestralidad en España, por encima de las infracciones, la velocidad inadecuada y el cansancio o sueño. Una encuesta realizada a cerca de 4.500 conductores revela que hay 5 tipos de distracciones principales. El resto de los ocupantes del vehículo ocasionan distracciones frecuentes al 77% de los conductores. Los niños en los vehículos son una significante fuente de distracciones, hasta el punto de que 3 de cada 4 conductores que viajan con niños se vuelven o miran por el retrovisor a los niños que viajan en el asiento trasero. Recuerda, planifica y prepara todo lo que puedan necesitar los niños antes del desplazamiento. Los pensamientos y preocupaciones personales ocasionan distracciones frecuentes al 56% de los conductores, siendo el tipo de distracción que más accidentes y situaciones de riesgo les ha provocado. Recuerda, al conducir debemos dejar fuera del vehículo las prisas, el estrés y las preocupaciones personales. El manipular los dispositivos del vehículo ocasiona distracciones habitualmente al 54% de los conductores, como puede ser el navegador, un MP3 o la radio, y es la tercera causa de accidentes por distracciones. Existen también las distracciones tradicionales relacionadas con manipular, como por ejemplo fumar, asearse o buscar algo en la guantera. Recuerda, mantén siempre las 2 manos al volante. El uso del móvil es otra fuente de distracción. Un 46% reconoce distraerse hablando por el teléfono móvil incluso aunque utilice el manos libres, y chatear o el jugar con el móvil son las más peligrosas para los conductores. Recuerda, para tu total seguridad debes olvidarte del móvil mientras estás conduciendo. Mirar un accidente distrae habitualmente a un 38% de los conductores, lo que ocasiona el desviar la atención del tráfico provocando que se produzca un nuevo siniestro. Recuerda, nunca debes apartar la vista del tráfico y la carretera. Bueno, muchísimas gracias hermano Humberto, porque podemos nosotros compartir con todos nuestros amados televidentes la importancia de y en qué consiste las diferentes distracciones que nosotros podemos tener al estar conduciendo un vehículo. Es importantísimo, señores, dejarnos llevar por estas estimaciones y estos estudios que se hacen precisamente para lograr evitar de que el luto llegue a nuestros hogares. Esto es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo cuando nos instruye, ¿verdad?, en lo que son el obedecer las leyes. Por eso Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Si nosotros logramos cumplir, pero para cumplir hay que saberla. Por eso repetimos siempre esto en este programa. Y es que el Estado tiene que llegarse hacia la educación de la sociedad. La inversión en la educación de la sociedad, señores, aunque cueste mucho decirlo, no tiene precio. Porque a través de esta educación que recibe la sociedad, que reciben nuestros hijos, nuestros nietos, vamos a lograr obtener una mejores familias y vamos a obtener resultados favorables para nuestros pueblos. Por eso, una de las manifestaciones que Dios nos exige en este programa es la educación, o sea, políticas que construyan un ser humano. Términos de la educación se llaman políticas constructivistas de sociedades
que puedan tener mejor desarrollo. Por eso, amados, cuando recibimos a Cristo, Él nos da la sabiduría para lograr, mientras estemos de tránsito en este mundo, lograr tener victoria en todas las facciones, en todos los lugares donde vayamos. Miren, señores, las inundaciones han aumentado en estos últimos años. En Europa comenzaron a hacer estudios sobre la forma de cómo la naturaleza está llevando en un efecto multiplicativo la frecuencia de sus apariciones. Ejemplo, anteriormente, a nivel de las estaciones del año, pues la gente que trabajaba en agricultura, y digo que trabajaba porque ya la mayoría de la gente, en vez de trabajar en agricultura, los jóvenes de hoy se compran un motor y suben a los pueblos a conchar, a trabajar, ¿no? Bueno, eso es naturalmente por la falta de incentivo que tienen los gobiernos para trabajar en el campo. Ahí tendríamos que entonces estar discutiendo y estar hablando con personas que le dan seguimiento al sistema agropecuario nacional. Y vamos a coincidir en que realmente la falta de atención al campo ha hecho que la zona rural se mude a nivel no nacional, sino que a nivel internacional, pues, y tiene sus motivos, que cuando se investigan los motivos, vemos que es que la élite que dirige al mundo trae consigo una serie de elementos inicuos que invalidan las tierras en el campo. Y esto es un tema aparte, porque analice dónde están las naranjas Juan Basilio de Higüey. ¿Dónde están? Salga a ver si usted encuentra una toronja en esta ciudad de Higüey. Pero si en Atomayor están mirando el programa, que salgan a ver si las naranjas Barceló están en el campo. ¿Qué es lo que está pasando? Nada más en ese renglón, ¿eh? ¿Quién y por qué sucede esto? Y automáticamente tendríamos que mencionar al sistema neoliberal, quién lo trajo, quién lo pone en práctica, cuál es su función, el por qué. Ahora sí podemos observar que la gente que tenía su pequeño sembrado de naranjas, a que nada más se daban aquí en Higüey, ¿verdad? Ese tipo de naranja. ¿Tú la ves, Humberto, esa naranja? Creo que no, ¿verdad? No. Le llamaban, ¿cómo era que le llamaban esa naranja, Humberto? Naranjas, ese tipo de naranja ya no existen prácticamente. Y anteriormente, ya en enero, ustedes veían esas naranjas higüeyanas por pila y usted se pregunta, ¿y por qué? Entonces la negligencia cada día más de los sistemas humanos va fallando, ¿sí o no? Póngase a analizar. O sea, si nosotros no vamos a la alta tecnología, debieran haber más naranjas, más cítricos, más toronjas. Pero es al contrario. Entonces usted se pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, entonces acháquele que los seres humanos, los que dirigen al mundo, los que dirigen los pueblos, entonces están fallando. Entonces, vámonos para aquel que no falla, que es nuestro Señor Jesucristo, que siempre va a estar contigo, aunque lo veas como lo veas. Así es que, amados, estas inundaciones ahora mismo en Europa se están haciendo estos análisis porque había una serie de periodistas
una serie de científicos que ellos decían, no, pero que esto sucede todo el tiempo ha llovido, todo el tiempo hay ciclones, todo el tiempo hay temblores de tierra, todo el tiempo hay volcanes. Eso es verdad, eso es cierto. Ahora, miren lo que arrojó este estudio. Los resultados de las inundaciones que han aumentado en estos últimos tiempos. Esta exposición de inundaciones en 37 países europeos tienen una base de datos muy importante que es desde el año 1870. 1870. Desde el 1870, ¿verdad? A 1970. De 1970 al año 2000 y del 2000 a 2018. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, vamos a ver, 2018, 1870. Estamos hablando de 8, de 4, de 348 años. 348 años. En estos 348 años vamos a calcular la frecuencia dividiendo desde 1870 al 1900. De 1900 a 1930. De 1930 a 1960. Estamos dando una amplitud equivalente a 30 años. Entonces, el estudio, así es que se hacen los estudios estadísticos. O sea, ¿qué pasó en 30 años? ¿Cuántas veces llovió? ¿Cuántas veces hubo un terremoto? ¿Cuántas veces hubo una catástrofe? ¿Cuál? Se calcula entonces, se suma, se saca una media y se calcula una frecuencia. Entonces, de 1900 a 1930 hay 30 años. Entonces, sacamos y calculamos. Entonces, la diferencia entre los 30 años correspondientes a 1870 a 1900 y los 30 años correspondientes a 1900 hasta 1300. Y así vamos obteniendo los resultados hasta llegar al 2018. Entonces calculamos la frecuencia después de haber calculado la media estándar y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es el resultado, amado? El resultado es que las inundaciones han aumentado en esta última amplitud que hemos calculado. En esta última amplitud que hemos calculado hasta el 2018. Dicen, esta década, tiene estas 3 décadas, 30 años, primera década, segunda década y tercera década, que es como estamos haciendo el cálculo. En esta tercera década, en estos 10 años, encontramos realmente una disminución considerable en las pérdidas financieras debido al subregistro, al gran sobregistro de inundaciones más que en todos los años. Y dice, en general se predice que los eventos hidrológicos extremos serán todavía más frecuentes y perjudiciales. En toda Europa, el calendario climático ha sido, pues, violado prácticamente por la naturaleza. Como decíamos, por ejemplo, sabíamos anteriormente que en mayo iba a llover. Sabíamos que en diciembre llueve, ¿verdad? Sabíamos cuál era la época de lluvia, ya no. Dice que las inundaciones fluviales, las precipitaciones extremas en los máximos, realmente ha estado aconteciendo de una manera totalmente diferente a los tiempos anteriores. Entonces, las pérdidas causadas por las inundaciones
explican los cambios que han dado al pasar de los años. Fíjense que aquellos que dicen, no, pero que siempre ha llovido, no, pero que estas son una noticia para que la gente, no, es que esto es un cálculo científico. Y entonces ese cálculo científico, cuando nosotros lo llevamos a la palabra de Dios, entonces observamos el por qué Jesucristo tomó los recursos que Él tiene, que Él domina, como es destapar la catarata de los cielos para que llueva y comience a llover. Ahora usted podría entender el por qué Elías, sujeto a pasiones igual que nosotros, oró para que lloviera y llovió a cántaro, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y 3 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y que Él domina los tronos, las potestades, y es quien maneja los vientos, el fuego, el agua y todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Entonces, Europa, miren Europa, realmente, estas consecuencias adversas de las inundaciones han cambiado con el tiempo y están influenciadas por tendencias o interacciones tanto naturales como socioeconómicas. En Europa, los estudios previos de pérdidas históricas por inundaciones están dando a colación de que las inundaciones no son estables, sino que en estos últimos tiempos han cambiado de una manera drástica. Y creo que tenemos, Humberto, por ahí, una vista de las inundaciones que se han dado en todos los países de Europa. Le vamos a poner algún caso. Adelante, hermano Humberto. Ha sido, ok, ya la tenemos por ahí. Es para que ustedes observen más o menos, es un poquito más, pero es para que más o menos ustedes puedan observar la situación, la tendencia hacia donde va el mundo. El mundo va a una tendencia en donde las ejecuciones de los juicios de Dios nos dicen que estas particularidades o este desencadenamiento de la violencia con que la naturaleza está actuando en materia de inundaciones, en materia de terremotos, en materias volcánicas, en materia solamente de la parte natural. Hoy no nos daría el tiempo para darle a conocer las fases por donde está pasando el Sol. ¿Qué es el núcleo solar? ¿A cuánto asciende la temperatura que está trayendo como consecuencia las tormentas solares? Eso no nos daría tiempo, pero el próximo programa vamos a traerle esto, hermanos, para que con evidencia nosotros podamos observar que de Dios es el poder y que debemos tomar una decisión rápida,
Porque realmente cuando nosotros buscamos, usted vio esto, ustedes saben por qué se está dando esto, porque Jesús escribió en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 24 de Mateo, 24, versículo 37, ustedes van a ver y a observar, amados, miren lo que dice Jesucristo. Antes de la venida de Él dice, miren lo que ustedes van a saber. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando de casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto es importante, el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué estamos hablando? Fíjense que Europa completo, hizo un estudio de 300, desde el año 1870, mirando la frecuencia, a ver qué era lo que estaba pasando. Porque no entienden el porqué de esto. Entonces dice, en los días de Noé se caracterizó por un cambio climático también. Un cambio climático que tuvo que ver las ventanas de los cielos, las cataratas del cielo, como profetizan Dios, se abrieron, pero no se cerraron y duró lloviendo durante 40 días y 40 noches. Entonces, eso que está sucediendo, que ustedes están mirando, es precisamente, amados, una señal del principio de los dolores que vienen. Entonces, hay tiempo para que usted analice si es un poquito, ¿verdad? Personas de estas que reflexionan, hay personas que no reflexionan, pero si reflexiona, puede observar y le estoy dando los datos precisos para que podamos reflexionar. Miren, hay un caso que yo quiero presentárselo a ustedes. No es normal la fluviometría en el desierto, o sea, que realmente el agua inunda el desierto. Eso ustedes casi no lo oyen. Pero miren, amado, yo quiero, hermano Humberto, que nosotros hagamos partícipe a nuestros amados televidentes para que podamos capacitar, porque las señales son las que nos hacen recapacitar a nosotros. Si nosotros observamos la realidad y luego ese mismo estudio de Europa, ese mismo estudio nosotros lo podemos hacer de los desiertos y vamos a ver un efecto multiplicativo en estos últimos tiempos que dice Jesús que es la última generación profética. Vamos a ver, para que ustedes vean que hasta los camellos, que no están acostumbrados al agua, lamentablemente, un camello no está... Por ejemplo, usted, un caballo, aquí en República Dominicana o en cualquier sitio, usted lo tira en el agua y el caballo cruza nadando. El caballo no se ahoga a menos que no venga algo y le dé un golpe. Una persona encima de un caballo nadando puede cruzar, pero los camellos parece ser que ellos, al no ver agua, ellos sí tienen una bolsa donde acumulan mucha agua porque lo que hacen es cruzar arena, porque eso es el desierto, ¿no? Vamos a ver y a compartirlo con ustedes. Adelante, hermano Humberto. El desierto de Rub al-Jali, ubicado en el desierto de Arabia, una de las mayores extensiones de arena del mundo, amaneció recientemente inundado de manera parcial debido a las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Mekunu, que desde el pasado sábado afecta a la región. En las insólitas imágenes se ve cómo los vehículos avanzan a duras penas por carreteras convertidas en auténticos lagos por las precipitaciones. Asimismo, se observa a un grupo de dromedarios nadando sobre la superficie arenosa. La última vez que este desierto lució como un océano en el que sus dunas quedaban ocultas fue hace 20 años, cuando unas fuertes lluvias afectaron a la misma zona. El ciclón Mekunu tocó tierra en la península arábiga a la madrugada del pasado sábado. Como consecuencia, en Omán y Yemen fallecieron al menos 5 personas y más de 30 se encuentran desaparecidas, indican las autoridades locales citadas por la agencia AP.
Además, la inclemencia climatológica dejó cortadas las líneas eléctricas. लागू नहीं पट अरे मैं Bien, amados, esto es para que nosotros podamos observar, fíjense la situación en la cual está envuelto el desierto. Si nosotros recibimos una palabra profética en Mateo capítulo 24, versículo 37, y nos habla de los días de Noé, y nosotros observamos que estos camellos, que ustedes saben que son grandísimos, yo me imagino, miren, ustedes veían cómo ellos venían ahogándose. Ustedes los observaban.
Y el observar estos camellos en estas condiciones nos da a nosotros la idea de que podemos seguir diciéndole a la gente que el mundo va a ser antes de la venida de Jesucristo, como en los días de Noé. Por eso, el estudio hecho por todos estos países europeos, haciendo una combinación de las pérdidas que le han originado en los últimos tiempos, la cantidad de agua que ha caído, las tormentas, esto nos da a nosotros a comprender que podemos tomar una decisión. Yo me imagino el corazón de estos árabes mirando sus camellos, su forma de vida, derrumbarse de un momento a otro. Ya todo, ustedes veían que habían ya muchos camellos que no se veían. Así mismo eran los días de Noé. A medida que crecía el agua, llegaban los momentos que los camellos tampoco se veían, que las cabezas de la gente tampoco se veían, y que lo único que había era un arca. Porque resulta que todas las arquillas que se hicieron, debido a la gran cantidad de días lloviendo, la gente no tenía alimento. Y de que una persona pasa 4, 5 o 6 días en un lugar sin comer ni nada, se debilita y se entrega a la muerte. Sin embargo, Dios, para esos días de Noé, anunció un cambio climático y tenía un arca ahí. Para los que no creen estas cosas, supóngase que, ¿qué le digo que se supongan? Bueno, que Noé hizo algo y se salvó. Por algo se salvó. Por algo se salvó. Piense que por algo se salvó. Ahora, pudo haber en los tiempos de Noé un científico que tapara el cielo y no llueva. No. Puede existir un científico 2018, que es la época que estamos, nunca lo habrá, pero vamos a dejarlo hasta ahí, que le ponga una capa al cielo y que el agua se vaya por los abismos, por otro abismo y no caiga en la tierra. No. Pueden buscar un cemento especial y tapar los volcanes. No. Vamos a ver, señores, vamos a compartir con ustedes, antes de darle lo que está pasando en México ahora mismo, con respecto a 48 volcanes activos. Estamos hablando de Guatemala con uno. Ahora México está una actividad volcánica y son 48. Dígame, ¿qué está pasando? Entonces, hay una tormenta, un ciclón que se llama Mecuno. Y ustedes van a ver su accionar, ustedes van a ver lo que está pasando. Porque quiero hacerle partícipe esto por la palabra profética, el por qué las cataratas de los cielos se están desencadenando. Los científicos hablan de un cambio climático, los científicos hablan del calentamiento de la tierra, ¿verdad? Los científicos hablan de las llamaradas solares. Dios habla de que va a llover muchísimo antes de su venida, porque antes de su venida será como los días de Noé, que llovió muchísimo. Entonces, por eso ustedes ven que cuando dice a llover en una región, es a llover que va. Entonces, también refiere Dios que su venida antes vamos a ver muchos pueblos parecidos a Sodoma y Gomorra. En otras palabras, va a subir fuego de abajo y van a ocurrir tormentas eléctricas que van a quemar a los hombres, señores. Hay oportunidades todavía. Hay oportunidades todavía. Así es que voy a compartir con ustedes, señores, este ciclón
que se dio en la península arábiga, que no es común, pero lo vamos a hacer partícipe a nuestros amados televidentes, para tener una idea de que verdaderamente los tiempos que Dios ha profetizado, pues son estos los principios de dolores antes de la venida de Cristo. Adelante, mi hermano Humberto. شرق صهر. مشهد للتاريخ، مشهد للتاريخ في جزيرة العرب. شلالات عملاقة، شاهد بخار الماء المنبعث. مشهد مهول مهول. Bueno, amados, observen ahora. Ahora nosotros nos vamos a ir a Génesis. Ustedes vieron eso, lo compartimos, ¿no? Ahora nosotros nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 7, en el versículo 11. Miren, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No hay desierto, no hay lugar sobre la tierra. Por ejemplo, cuando ustedes observaron, ¿cuánto tiempo hacía que no llovía en el desierto? ¿Cuánto tiempo hacía? Había caído un aguacero, hacían 20 años, pero no así. 20 años
hacían, pero no así. Y ellos andaban en sus caravanas con sus camellos, que es la fuente de transportación en esos lugares. No hay nada que pueda transportar nada, a menos que no sea un animal hecho por Dios que tenga un reservorio de agua para poder cruzar el desierto. ¿No? Entonces, cuando Dios abre las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos se abren, nadie las cierra. Ahora, vayamos ahora a Génesis capítulo 8, versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Quién la cerró? ¿La pudo haber cerrado algún hombre? ¿La ciencia tiene algún elemento que pueda cerrar y que no sucedan estas cosas? Los seres humanos, principalmente la élite que dirige el mundo, élite que más adelante vamos a estar conversando sobre estas élites masónicas, llamadas también iluminarias del mundo o Illuminatis, llamadas también el Club de Roma, y todas estas instituciones llamadas el sistema religioso mundial, que trabajan en una relación biunívoca. Por eso, ustedes observaron que el sistema religioso mundial, anclado como única nación que tiene un sistema religioso, su representante estuvo en el penúltimo cónclave de la Organización de las Naciones Unidas, estuvo haciendo su ponencia al mundo sobre el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, ONUR, Organización de las Naciones Unidas Religiosas, para seguir con el espíritu de iniquidad, y muchos que no pueden y que no escuchan a Jesucristo, pues ahí le viene el espíritu de engaño del poder de la iniquidad, un poder engañoso, y la gente, los funcionarios, los líderes del mundo van a creer en esa mentira. Entonces, cuando nosotros observamos, amado, el cumplimiento exacto de la palabra de Dios, podemos, sin lugar a equivocarnos, a hacer todo lo que Dios mande para beneficio de nosotros, amados. Dios es real. Dios es real. Miren, ahora mismo México está afrontando una situación muy difícil. Déjame ver si lo tengo por aquí. Bueno, aquí lo tengo, miren. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en México existen 48 volcanes activos, entre los que se encuentran el Popocatépetl, ubicado en el Límites Morelos, en Puebla, y el Estado de México, Volcán de Fuego, en Colima, en Jalisco, y así sucesivamente. A través de una infografía, la dependencia detalla que el último desastre volcánico en México tuvo lugar en Chiapas en el año 1982 tras la erupción del volcán Chichón. El cinturón volcánico transmexicano, la mayor parte del vulcanismo activo en México se localiza en la parte central del territorio. Entonces, estos volcanes, según dice el Centro Nacional de Prevención de Desastres, cuando detalla que un volcán activo es un volcán que ha hecho erupción en los últimos años y que mantiene potencial de desarrollar alguna actividad eruptiva en un futuro indeterminado,
con o sin manifestaciones externas. En otras palabras, estos volcanes salen de abajo de la tierra, con o sin. Entonces, ahora, ¿qué producen estos volcanes? ¿Qué es lo que se está cuajando con el nosotros ver? Y la gente ha quedado anonadado con lo que ha pasado en Guatemala, porque parece que la gente está más relacionado con la parte centroamericana. Por ejemplo, vimos al presidente de la República y a los presidentes de Latinoamérica. Hoy se estaba Humberto efectuando una marcha evangélica en Guatemala. La gente orando en la calle, orando, pidiéndole a Dios, porque la cantidad de personas que todavía están desaparecidas, todavía no hay estadísticas sobre ellas, ¿no? Entonces el pueblo evangélico de Guatemala está en las calles, allí, orando a Dios y haciendo un trabajo, uniéndose a los voluntarios para ayudar a una cantidad de familias que ha perdido sus hogares, que ha perdido todo. Las calles se han derretido muchas debido a que la lava es como lo presenta Dios, es como una cera caliente, así es que le llama a Dios para que nosotros entendamos, ¿no? Y esto va a provocar, yo le voy a recomendar a ustedes leer al profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 3, también al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 30. Y en definitiva, ¿a dónde vamos a llegar? Al libro de las Revelaciones, en el capítulo 16, versículo 18, para que nosotros tengamos en cuenta lo que va a suceder pronto. O sea, cuando Jesucristo escribe el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y lo hace a través del apóstol Juan, él dice, para que le dé a conocer a la gente las cosas que van a suceder pronto. Si ustedes observan el caso de Apocalipsis, lo voy a compartir con ustedes para que, miren, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Escuche esto con detenimiento. Bienaventurado el que lee y los que oyen, ¿verdad?, las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Inmediatamente después, Jesucristo le envía una escritura especial a las 7 formas que va a tener el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos los evangélicos. Y el libro de las Revelaciones presenta cuáles son las 7 tendencias que vamos a tener los pastores en todos los tiempos. En todos los tiempos. Por eso él dice, por acá, yo soy, aquí está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el que es, en el momento que Él le está dando esta escritura a Juan, el que era antes la dispensación de todo el Viejo Testamento y el que ha de venir. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que es representa la gracia de Dios, este momento ahora mismo, el que es. Y se transmite al que ha de venir. Precisamente lo que nosotros estamos hablando son los acontecimientos que vienen surgiendo
antes de la venida de Jesucristo. Por eso a este programa nosotros le pusimos, Dios nos permitió ponerle CVP Noticias. Cristo viene pronto. Noticias. Entonces combinamos las buenas nuevas de salvación, la revelación de Jesucristo, con las noticias que suceden diariamente. Miren, señores, quiero compartir con ustedes el mensaje que nos da nuestra hermana Damaris y nuestro hermano Humberto también, ¿verdad, Humberto? Vamos a compartir con ustedes este mensaje que se refiere a que antes de la venida de Cristo, mira, es importantísimo el que nosotros pensemos en adecuar, tener bien adecuada la iglesia principalmente, luego la casa, en materia de poner la casa bien bonita, poner la iglesia bien delicada, principalmente las personas que se dedican, los departamentos que son para trabajar en el templo y aprovechar que la fiesta de las damas, que la fiesta de los caballeros, que la fiesta de los jóvenes, que la fiesta de todos los ministerios de los niños. Pues ahí está nuestra hermana Damaris. Vamos a compartir esto, hermano Humberto, que esto lo veo importante, ¿sí? ¿Cansada de buscar un lugar perfecto para embellecer y decorar tu hogar? Ya no tienes que salir de la ciudad, porque ya está aquí The Damaris Decoraciones, donde confeccionamos cortinas, cojines, baúles, divanes y el mueble de tu sueño. Ah, y no solo esto, también decoramos tu pared con papel tapiz y mucho más. Estamos ubicados en la calle Arévalo Cedeño, número 71, sector Juan Pablo Duarte, primer edificio de Misionera FM. Contáctenos al teléfono 809-464-7483 con su propietaria Damaris Abreu. Recuerda que para decorar cada rinconcito de tu hogar, The Damaris Decoraciones es tu mejor lugar. Bueno, señores, pueden aprovechar los especiales que tiene la hermana Damaris. Esta empresa tiene un especial para el cortinaje de la iglesia, para tener muebles adecuados, bien bonitos. Esto es maravilloso. Fíjense que las cosas de Dios, por ejemplo, si usted analiza el templo, la reconstrucción del tercer templo, oye, pero qué lindo, qué maravilloso. De manera que cuando vayamos a hacer cualquier actividad en la iglesia, hay precios especiales para todos los pastores. Así es que usted va y usted dice que usted vio este anuncio en CVP Noticias y Damaris le va a hacer una facturación bastante cómoda, muy cómoda. Es decir que, señores, también quiero decirle que Comercial Don Pedro tiene una especialidad en muchos artículos que son necesarios en el hogar, pero que hay que irlo a buscar a una ferretería. Él lo ha llevado al Comercial Don Pedro. Así es que cualquier cosa que usted se imagine, hasta un regulador de gas, usted lo puede encontrar ahí donde Don Pedro. Miren, si usted necesita inclusive un tanque de gas y usted no lo ve donde Don Pedro, inmediatamente doña Caro le dice: Don Pedro, vaya y consígame ese tanque de gas a la sierva y mándeselo con el delivery. Usted llamando y el delivery, miren, ahí están todos los teléfonos están ahí, anótelo, que si usted llama a Don Pedro, él vino específicamente de Atomayor a servirle aquí, a esta ciudad de Higüey. Oh, pero lo grande del caso es, señores, que también productos frescos de primera necesidad, lo que usted vaya a cocinar, ay, ese rojito, como dice un siervo, que siempre va a buscar un rojito ahí. Él le llama un rojito a un tipo de salchichón que le gusta muchísimo.
con los espaguetis. Miren, también don Pedro ha incursionado en materia de alquiler de vehículos. Esto sí que le puede interesar también. Usted va a salir rápido a La Romana por un precio muy cómodo. Usted calcula lo que usted va a gastar en taxi, en guagua y el tiempo que va a perder. Y usted lo calcula. Llámese a don Pedro, que él le va a ajustar bien los precios para los pastores y para los evangelistas y para la iglesia. Don Pedro tiene precios especiales. Así es que vaya a donde don Pedro y va a tener una oportunidad de ganar tiempo y sus diligencias van a ser muy efectivas y representadas. Ir en un vehículo de don Pedro es ir representado. Así es que llámelo ahí a su teléfono y también Reconstructora La Altagracia. En los momentos que usted quiera reconstruir el vehículo de su motor, llame al 809-554-6050 y ahí Reconstructora La Altagracia va a tener una bendición especial para todos ustedes. Señores, ya casi al acostarse la paloma, tenemos por acá esta última, bueno, pero mira, me llegó esta noticia ahora mismo fresca. Déjame ver. Me llegó esta noticia ahora mismo. Ahora, mírala aquí. No, esa no es. Mírala aquí, fresca, ahora mismo. Donde nos dice que el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizó este domingo un mea culpa en nombre del gobierno y pidió perdón al colectivo de lesbianas, gay y bisexuales, transexuales e intersexuales. Ahora se agregó otro a la LGBT, la I. Ahora es LGBTI. LGBTI son las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales e intersexuales, por el sufrimiento y las injusticias provocadas durante años. El mandatario intervino en el acto en Berlín para conmemorar el 10º aniversario del memorial a los homosexuales perseguidos bajo el nazismo, régimen que gobernó en Alemania. Steinmeier también mencionó que los años posteriores al conflicto bélico fue poco lo que se hizo para garantizar los derechos del colectivo género-sexo diverso en la Alemania que se encontraba dividida. El Estado alemán ha pedido perdón a los homosexuales. Dice que este es un acto sin precedente. El jefe de Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier, hizo una mea culpa por los años de injusticia, represión y silencio que ha vivido la comunidad gay, la comunidad LGBTI. Amados, otro agregado, otra cosa que se le agrega. Ustedes saben que Alemania tuvo unos cambios drásticos en su creencia a partir del año 1517. Estamos hablando del siglo ya XVIII, el siglo XVI. 1517, ya está entrando 17 años del siglo XVI. Cuando ocurre la reforma religiosa, en donde el mundo estaba dirigido por el Imperio Romano. En el año 1517, todavía el mundo estaba dirigida por el Imperio Romano. Ustedes saben que imperialmente el imperio que tiene más poder económico y más poder en extensión es el poder que gobierna el mundo. Y a nivel religioso, pues ya se habían producido una serie de guerras religiosas y el Vaticano, el Roma, tenía todo el poder. Pero las cosas en tinieblas no permanecen así todo el tiempo. La oscuridad, las tinieblas, cuando llega la luz, automáticamente se esparcen las tinieblas. Cuando llegó la Reforma Protestante en el año 1517, pues los países desarrollados comenzaron a ver la propuesta
de los reformadores. Y una de las propuestas que se dio fue precisamente en Alemania, en la Universidad de Wittenberg, en donde Martín Lutero, que pertenecía al clero romano, al clero católico, pues él, leyendo la Biblia, pudo encontrar de que ellos estaban equivocados. Ese era un tiempo fuerte de oscuridad, señores, y esto trajo como consecuencia de que Martín Lutero distribuyera 95 tesis en donde confirmaba que la creencia que habían tenido hasta ese año era totalmente falsa. Y Alemania optó por eliminar la creencia romana, la creencia católica, y a partir de ahí Alemania comenzó a desarrollarse. Cuando comienza a desarrollarse Alemania, pues entra lo que se llamaron los nazis. Los nazis estaban apoyados por el sistema romano. Y esto trajo como consecuencia la guerra que hace Hitler, aprovechando aquel tiempo para arremeter contra aquellos que tenían un libro, uno que se llamaba la Torá y otro la Biblia, y que estaban conociendo la verdad. Esto trajo consigo muchísimas guerras, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, la guerra de las cruzadas. Murieron muchísima gente, pero los países más desarrollados pues obtuvieron la bendición de desarrollarse, acompañado naturalmente por el siglo de las luces, acompañado naturalmente por la eliminación del feudalismo, ¿no? El régimen feudal, un sistema político religioso que mantenía en oscuridad al mundo. Pero ahora, debido a la apostasía que vive el mundo y que es preciso que viniera la apostasía, pues el gobierno alemán ahora incluye a la comunidad LGBTI, o sea, incluye a los homosexuales, incluye a los bisexuales, a los heterosexuales, a los intersexuales, ¿verdad? A todo el que sea homosexual y lesbiano o lesbiana, pues lo incluye para formar parte de la sociedad alemana. Entonces Jesucristo dice que cuando ustedes vean que el mundo se esté pareciendo a los homosexuales de Génesis capítulo 19, cuando eso esté sucediendo, erguíos vuestras cabezas y solamente mirar hasta Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, porque los sistemas gubernamentales van a cambiar las leyes, van a cambiar los instrumentos de valores del ser humano. Y esto va a traer como consecuencia una degeneración en los valores morales de todos los seres humanos en el mundo entero. Pero es que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nos fijáramos en eso, y en eso nos estamos fijando. Señores, ya llegamos al tiempo final, son las 2 de la tarde y 1 minuto, y tenemos otras noticias que las vamos a debatir ya mañana, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Nosotros, la administración de este canal, de este ministerio televisivo, le damos muchísimas gracias, le abrazamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros aquí en cabina, nuestro hermano Humberto, quien les habla, Riquelme Mercedes, le dices a ustedes que pasen el resto de tarde muy feliz, acompañado siempre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta mañana, si Dios quiere.